Bueno, jóvenes, vamos a continuar. Para hoy tenemos las aplicaciones de las razones trigonométricas. Y para ello, pues hay un ejemplo, un problema de la vida diaria. Podemos leerlo a continuación, que nos dice: una persona mira hacia la cima de un árbol. Hay un ángulo de 25 grados. Lo que nos pide es encontrar la altura de ese árbol en metros, ¿verdad? Entonces, observemos, está una persona parada en cualquier posición, está viendo hacia la cima del árbol, se forma un ángulo, ese ángulo es de 25 grados y tenemos estos datos. La altura de la persona es 1.6 metros. La distancia desde la persona hasta el pie del árbol son 10 metros. Entonces resulta que este árbol mide 1.6 metros, que sería la altura de la persona, ¿verdad? Y todavía haría falta esta parte de acá. El resultado que nos dé aquí tenemos que sumarlo con esto para encontrar un resultado general o un total general. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos observar que aquí está el ángulo. Si este es el ángulo, ¿qué puedo recordar yo del tema anterior? Si este es el ángulo, entonces este de aquí sería lado opuesto, este de aquí sería lado adyacente y este de aquí sería la hipotenusa. Entonces, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar esta parte de acá. Debo de encontrar una función o una razón trigonométrica que me relacione el lado opuesto, el ángulo y el valor de 10, que en este caso sería esto mismo, ¿verdad? Desde la persona, desde su vista hacia el árbol, también mide 10 metros, entonces sería eso. ¿Qué razón es la que me relaciona? Recordemos un poco, la razón seno me relaciona el lado opuesto sobre hipotenusa. No tengo ninguna de las dos, entonces no puedo utilizar la función seno o la razón seno. La razón coseno me relaciona el lado opuesto sobre adyacente. Bueno, más bien sería adyacente sobre hipotenusa. Tengo el adyacente, pero no la hipotenusa. Más bien sería entonces la función tangente. Tangente opuesto sobre adyacente. Así sería, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que tangente de cuánto. ¿Cuánto mide el ángulo? El ángulo mide 25 grados. Entonces nos quedaría tangente de 25 grados. ¿Es igual a cuánto? Lado opuesto, que en este caso sería BC, porque esos son los datos que yo tengo. BC entre lado adyacente, que sería 10 metros, o solo 10, ¿verdad? Aquí los metros, pues sería la respuesta de la unidad final. Entonces sería BC sobre 10. Hay que hacer un despeje porque hay que encontrar BC. Si 10 está dividiendo, entonces 10 pasaría a multiplicar. Me quedaría 10 tangente de 25 grados igual a BC. Entonces, así encuentro la medida del valor de BC. Usando calculadora, recordemos un poco el uso de la calculadora. Habíamos dicho que tenemos que tener la calculadora presionada o configurado en D, ¿verdad? Entonces presionamos la tecla Mod dos veces y vamos a seleccionar la opción 1 para trabajar en D, que serían grados en español. Entonces, asegurémonos que aquí diga D. ¿Qué voy a hacer entonces ahora? Escribo 10, así como me aparece en el procedimiento, en esta parte, 10. 10, luego escribo tangente de 25 y presiono igual. Eso me da 4.663. Entonces lo escribo. 4.663 es el valor de BC o el valor del lado opuesto, ¿verdad? En ese caso. No termina hasta aquí. Recordemos nosotros que esto mide 4.663 metros, pero todavía tengo que sumarle este. Entonces voy a decir que altura del árbol en este caso es igual a BC más 1.6 metros, que sería la altura de la persona, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto nos da la altura? Hacemos la suma y resulta que BC sería 4.663 más 1.6. Hacemos eso en la calculadora y nos da un total de 6
6.3 metros o 6.3, ¿verdad? Al final escribimos la respuesta. ¿Por qué lo dejo hasta ahí? Me dice a mí en este tipo de ejercicios que lo deje con décimas o redondeados a décimas. Entonces, una cifra después del punto significa una o la décima, ¿verdad? Entonces sería 6.3. Como es una aplicación, entonces escribo la respuesta. La altura del árbol es 6.3 metros. Y eso sería todo. Entonces este sería un ejemplo de la vida diaria utilizando razones trigonométricas. Este es el primer ejemplo. Entonces, este es el ejemplo B. Un poste de luz es sostenido con una cuerda. Tenemos un poste de luz y hay una cuerda que lo está sosteniendo, ¿verdad? ¿Cuánto mide esa cuerda? Entonces, aquí tenemos la información. Aquí está el poste tiene una altura de 10 metros, desde la horizontal con el suelo hasta arriba, mide 10 metros. Observemos que no hay una distancia desde donde está la cuerda hasta el poste, no hay nada de información. Y lo que nos piden es la distancia o la longitud de la cuerda. Entonces, recordemos las funciones trigonométricas. Siempre comencemos con seno, ¿verdad? La función seno nos dice a nosotros que seno equivale al lado opuesto sobre hipotenusa. Entonces, esta sería la función que yo voy a utilizar, ya que tengo el ángulo. O recuerden, ¿verdad? Si aquí está el ángulo, este es el lado opuesto y el lado más largo sería hipotenusa, que está opuesto al ángulo recto. Entonces, sería seno opuesto sobre hipotenusa. ¿Por qué no voy a utilizar la función coseno? Coseno es lado adyacente sobre hipotenusa. Yo no tengo un lado adyacente, lo que tengo entonces, no puedo utilizar la función coseno. Tangente tampoco, ¿verdad? Ya que tangente equivale al lado opuesto sobre adyacente. Entonces la única que puedo utilizar sería la función seno. Escribo función seno. También a aclarar un poco que la calculadora aparece sin. Recuerden que está configurada en inglés, ¿verdad? Por eso parece así, pero para nosotros en español es sen. Entonces, ¿el seno de cuánto? ¿Cuánto es el ángulo? El ángulo es 40 grados. El seno de 40 grados es igual al lado opuesto, que sería 10, solo 10, sobre la hipotenusa, que sería x. Entonces, lo que haremos en este caso es hacer un despeje para x. X está dividiendo, pasa a multiplicar al otro lado. Entonces nos quedaría x seno 40 igual a 10. X debe de quedar sola. Entonces, ¿qué hago con seno? Seno está multiplicando, lo paso a dividir. Nos quedaría que x es igual a 10 sobre seno de 40 grados. Ya claro, ahí está que seno de 40 grados. Entonces, así encuentro el valor de x. Si hacemos uso de calculadora, pues usted en su calculadora escríbalo así como aparece. 10 entre seno de 40 grados y eso nos da 15.557. Entonces, ese es el valor de x. X equivale a 15.557. Recuerde que este es un cálculo y este es un valor aproximado, ¿verdad? Estos son valores aproximados. La mayoría de funciones trigonométricas no nos dan valores enteros. Entonces, esto sería. Entonces, ¿cuál sería la respuesta final del ejercicio? Siempre lo vamos a escribir con una sola décima. Entonces, escribo respuesta. La cuerda mide 15.6. Recuerden que se puede redondear a 6, ¿verdad? 0.6. 15.6 metros. Entonces, eso es todo. Este ejercicio, pues, al parecer está un poco más fácil, ¿verdad? Ya que los datos aparecen de esa forma. Es como resolver un triángulo rectángulo. Entonces, esto sería todo. En el tercer ejemplo, vamos a leer el enunciado. Me dice que un carro recorrió 100 metros en una cuesta que forma un ángulo de 5 grados con el plano horizontal.
Aquí nos piden que encontremos dos cosas. Lo primero es la distancia que recorrió hacia la dirección horizontal y también la subida vertical. Entonces no hay ninguna figura, ¿verdad? Entonces vamos a crearla. Eh, Como es un ángulo de 5 grados, y siempre recuerden que esto es utilizando algún triángulo, entonces voy a dibujar mi triángulo aproximadamente de esta forma, ¿verdad? Supongo que esta es la cuesta, le escribo que esto es 5 grados, recorrió 100 metros, significa que aquí hay 100 metros. Eso lo recorrió el auto, ¿verdad? Si quieren, pues hacen ahí ustedes la figura de un pequeño auto, no hay problema. Lo que importa aquí al final sería el triángulo, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos viendo. Entonces, recorrió 100 metros y tenemos estos datos. Aquí se forma entonces el ángulo recto en esta parte. ¿Qué vamos a encontrar? Nos dice que encontremos la distancia hacia la dirección horizontal. Esto de aquí sería para nosotros la dirección horizontal, esta de acá. Entonces voy a recordar qué función me relaciona a mí esto. Recordemos que la función seno es lado opuesto sobre hipotenusa. Entonces el lado opuesto, o el seno en este caso, no funciona. La función coseno sería lado adyacente sobre hipotenusa. Entonces necesito encontrar esto. Este es el lado adyacente, adyacente sobre hipotenusa. Entonces esta es la que a mí me interesa. Por lo tanto voy a escribir coseno de 5 grados es igual a ¿cuánto? Lado adyacente, pues no lo tengo. Voy a escribirle yo a esto A o X, lo que nosotros queramos, no importa. Para mí va a ser A adyacente sobre la hipotenusa, A sobre 100. Entonces tendría que hacer el despeje para poderlo resolver, ¿verdad? Entonces tengo que dejar solo A. 100 pasa a multiplicar, entonces nos quedaría 100 coseno 5 grados igual a. Ahí está. Así voy a encontrar entonces el valor de A. Entonces usamos la calculadora. En la calculadora entonces escribimos este procedimiento y nos quedaría 100 coseno de 5. Eso significa que es 99.619. Lo escribo. 99.619. Ese es el valor de A. Esa es la distancia que hay con respecto a la dirección horizontal. Entonces escribo mi respuesta de esta parte. La distancia horizontal o la distancia en dirección horizontal es 99.6 metros. Lo dejamos así, siempre lo hacemos con una sola cifra después del punto, en este caso en décimas, ¿verdad? Ya tenemos la primera. Luego nos dice que encontremos la subida vertical. ¿Cuál es la subida vertical? Esta sería la subida vertical. ¿De acuerdo? Esta es la horizontal y esta es la vertical. Y esta sería, pues entonces, lo de la cuesta, ¿verdad? Entonces vamos a encontrarla de acá. ¿Qué función nos relaciona? Recordemos que sería lado opuesto sobre hipotenusa. ¿De acuerdo? Entonces sería la función seno que vamos a utilizar en este caso. Si quiero, pues vuelvo a hacer la imagen, aunque ya la tenemos, no es necesario hacerla, ¿verdad? Si quieren la hacen. Entonces lo desarrollamos y decimos que seno de 5 grados es igual a lado opuesto, no lo tengo, lo voy a llamar B, sobre hipotenusa, que en este caso sería 100. B sobre 100. Y hago entonces el despeje, 100 pasa a multiplicar, entonces nos quedaría 100 por seno de 5 grados igual a B. Entonces hacemos uso de la calculadora y nos quedaría 100 seno 5 y eso nos da 8.715. Ese es el valor entonces de B, ese sería el valor de la distancia
en vertical o la dirección vertical. Escribo la respuesta. La subida vertical es 8.7 metros. Y eso entonces sería todo. Entonces, este sería el tercer ejemplo con respecto a las aplicaciones utilizando razones trigonométricas. Entonces, jóvenes, esta sería la actividad de esta clase. Vamos a observar. Desde la cima de una montaña hasta otra se forma un ángulo de 32 grados. ¿Cuál es la altura de la montaña más grande? Entonces, aquí está una montaña pequeña y aquí está una grande. Hay un ángulo que sería este de 32 grados, ¿verdad? Entonces, hay que encontrar la altura de esta montaña. La montaña pequeña mide 100 metros. A eso le sumaríamos el valor de acá y entonces ahí encontramos la altura total. ¿Cuál es la longitud de la cuerda? Observemos, hay una cuerda que está sosteniendo o está amarrada de la punta de una palmera. Esa palmera mide 5 metros y se forma un ángulo de 47 grados entre esto que la sostiene la cuerda y la punta o la copa del árbol, ¿verdad? Un poste de 20 metros está sostenido por alambres que forman un ángulo de 70 grados con la tierra. Aquí nos pide que encontremos dos cosas, la longitud del alambre, o en ese caso de esa cuerda, y la distancia que hay desde el pie del poste hasta donde está el alambre en el suelo. Entonces, esto sería todo. Espero que hayan comprendido el tema y logren hacer esta tarea, ¿verdad? Eso es todo.